Para entender el origen de China, debemos situarnos alrededor del 2070 a.C., en una época tan lejana que la historia y la leyenda casi se mezclan. Se habla de la dinastía Xia, aunque muchos historiadores todavía dudan si realmente existió o si fue un recuerdo mitificado transmitido por generaciones. Más que un imperio organizado, era un conjunto de clanes asentados cerca del río Amarillo, pueblos que dependían de la naturaleza, de las crecidas del río y de la agricultura para sobrevivir, un comienzo humilde que marcaría el carácter de una civilización acostumbrada a levantarse una y otra vez. Siglos después surgiría la dinastía Shang, y esta vez sí tenemos pruebas claras de su existencia, una sociedad que vivía de la agricultura, la caza y la ganadería, organizada en un sistema cercano al feudalismo, rodeados por estepas y desiertos que limitaban el contacto exterior. Los chinos comenzaron a desarrollar una identidad propia casi sin influencias externas, creando tradiciones, creencias y formas de gobierno que serían la base del futuro imperio. Mientras otras regiones del mundo también levantaban templos y ciudades, en China empezaba a consolidarse una cultura única que crecería con el tiempo. La siguiente gran etapa llegaría con la dinastía Zhou, alrededor del año 1046 a.C. Un periodo crucial no solo por sus conquistas, sino porque aquí nacieron filosofías que cambiarían la forma de pensar de millones de personas. El confucianismo y el taoísmo comenzaron a expandirse, moldeando la ética, la política y la espiritualidad del pueblo chino. Fue una era de creatividad, de construcción de templos y de desarrollo cultural. Aunque detrás de esa belleza también existían tensiones que más adelante dividirían el territorio en numerosos estados enfrentados entre sí, preparando el escenario para una de las unificaciones más importantes de la historia. En medio de guerras constantes y alianzas que cambiaban sin aviso, surgió la dinastía Qin, un reino que decidió acabar con el caos conquistando a todos sus rivales. En el año 221 a.C. lograron algo que parecía imposible: unificar China por primera vez bajo un solo imperio. Fue un gobierno duro, exigente y lleno de enormes proyectos que buscaban demostrar poder. Comenzaron los primeros tramos de la Gran Muralla y nació el impresionante ejército de terracota, símbolos de un imperio que quería ser eterno. Aunque la presión sobre el pueblo sería tan intensa que terminaría provocando su caída, porque incluso los imperios más fuertes se debilitan cuando olvidan a quienes los sostienen. Tras el colapso Qin, apareció Liu Bang, un líder campesino que logró derrotarlos y fundar la dinastía Han, y con ellos llegó una etapa más estable y duradera. Redujeron impuestos, permitieron mayor libertad y la población creció hasta cifras impresionantes. Además, abrieron una ruta comercial hacia Occidente conocida como la Ruta de la Seda, conectando culturas, mercancías e ideas a lo largo de miles de kilómetros. El budismo entró en China durante este tiempo, transformando la espiritualidad del país. Sin embargo, la burocracia y las luchas internas terminarían debilitando el sistema, provocando golpes de Estado, rebeliones y un nuevo ciclo de inestabilidad que dividiría el territorio en los famosos Tres Reinos. Una época llena de estrategias militares, alianzas cambiantes y batallas legendarias que aún hoy inspiran novelas y películas. Después de años de conflictos, la dinastía Jin logró reunificar momentáneamente el territorio, pero la paz duró poco. Tribus, invasiones y guerras internas volvieron a fragmentar el poder, hasta que siglos más tarde, la dinastía Sui consiguió una nueva unificación. Un gobierno breve pero intenso, que impulsó grandes obras como el Gran Canal y la reconstrucción de murallas. Proyectos gigantescos que agotaron al pueblo y provocaron otra rebelión, demostrando que la historia china parecía moverse en ciclos: caos, unificación, prosperidad y nuevamente crisis. Ese patrón alcanzaría uno de sus momentos más brillantes con la llegada de la dinastía Tang en el año 618, una auténtica edad dorada, ciudades llenas de comercio, arte y diversidad cultural.
el budismo se expandió con fuerza y China se convirtió en un centro cosmopolita que atraía influencias de todo el mundo. Fue un periodo de esplendor que solo sería interrumpido por guerras internas, desastres naturales y rebeliones que debilitaron el imperio, llevando otra vez a la división del territorio en múltiples reinos. Un recordatorio constante de que incluso las épocas más gloriosas pueden desmoronarse cuando el equilibrio se rompe. Con el tiempo surgiría la dinastía Song, una era marcada por el crecimiento económico, el desarrollo del comercio y avances tecnológicos sorprendentes como la pólvora y la impresión en madera. Grandes ciudades comenzaron a llenarse de vida y la economía alcanzó niveles impresionantes. Pero el destino tenía preparado un nuevo giro. Los mongoles conquistarían China y establecerían la dinastía Yuan, gobernando una sociedad distinta a la suya, lo que generó tensiones, crisis y rebeliones que terminarían dando paso a otro cambio de poder. En el año 1368, después de años de dominio extranjero y conflictos internos, un líder rebelde conocido como Hongwu logró expulsar a los mongoles y fundar la dinastía Ming, iniciando una etapa de disciplina, reconstrucción y estabilidad que devolvería la confianza al pueblo. Durante este periodo se fortaleció la Gran Muralla, se amplió el Gran Canal y se levantó la majestuosa ciudad prohibida en Pekín. Además, China llegó a poseer una de las flotas más poderosas del mundo, proyectando su influencia más allá de sus fronteras. Sin embargo, como tantas veces había ocurrido en el pasado, las crisis políticas, las hambrunas y las rebeliones volvieron a sacudir el imperio, preparando el terreno para la llegada de una nueva dinastía que marcaría el final de la era imperial. Así nació la dinastía Qing en 1644, de origen manchú, una etapa en la que el territorio chino alcanzó gran parte de su forma actual y la población creció de manera impresionante. Emperadores como Kangxi, Yongzheng y Qianlong lideraron un largo periodo de prosperidad que consolidó el poder del imperio. Pero el mundo estaba cambiando. Las potencias occidentales comenzaron a presionar a China y las guerras del opio obligaron al país a abrirse al comercio extranjero, provocando tensiones internas, pérdida de territorios y un profundo descontento social. La rivalidad con Japón y las derrotas militares debilitaron aún más a la dinastía. Hasta que finalmente, en 1911, una revolución estalló en Wuhan y puso fin a más de 2000 años de imperio. El último emperador fue derrocado y nacía la República de China. El nuevo gobierno enfrentó enormes desafíos, luchas internas, señores de la guerra y una creciente rivalidad entre nacionalistas y comunistas. Mientras tanto, Japón invadía territorios chinos, desencadenando conflictos devastadores que más tarde se unirían a la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota japonesa, parecía que el país encontraría estabilidad, pero la guerra civil volvió a encenderse y poco a poco los comunistas liderados por Mao Zedong tomaron el control del territorio continental, obligando al gobierno nacionalista a refugiarse en Taiwán, marcando una división política que todavía hoy influye en la geopolítica mundial. Con la proclamación de la República Popular China, comenzó una nueva etapa. Mao impulsó profundas transformaciones sociales y políticas que cambiaron el país radicalmente. Algunas de sus campañas generaron avances. Otras provocaron crisis económicas, persecuciones y enormes dificultades para la población. Tras su muerte en 1976, Deng Xiaoping lideró un giro histórico. Abrió la economía al mundo y permitió reformas que transformarían a China en una potencia industrial y comercial. Ciudades que antes eran pequeñas crecieron hasta convertirse en gigantes tecnológicos. Millones de personas salieron de la pobreza y el país comenzó a ganar protagonismo en el escenario global. Hoy, China sigue siendo una nación llena de contrastes, con una historia marcada por ciclos de grandeza y desafíos, desde antiguos clanes junto al río Amarillo hasta convertirse en una de las principales potencias del planeta. Su pasado demuestra cómo una civilización puede reinventarse una y otra vez, adaptándose a los cambios del mundo sin perder su esencia. Y aunque esta historia parece interminable,
Apenas hemos tocado la superficie de todo lo que ha ocurrido a lo largo de miles de años, porque cuando observamos cada etapa, cada dinastía, cada guerra y cada renacimiento, entendemos que la historia de China no es solo una línea del tiempo llena de fechas. Es el reflejo de cómo una civilización puede caer, reconstruirse y volver a levantarse más fuerte. Desde los antiguos filósofos que enseñaron equilibrio y sabiduría, hasta las transformaciones económicas que cambiaron el mundo moderno, todo forma parte de una misma narrativa que sigue escribiéndose hoy, una historia donde el pasado nunca desaparece, sino que se transforma en la base del futuro. Y quizá lo más impresionante es que muchas de las decisiones que se tomaron hace miles de años todavía influyen en la cultura, la política y la visión del mundo que tiene China en la actualidad. Sus avances tecnológicos, su crecimiento económico y su presencia global no surgieron de la nada. Son el resultado de siglos de aprendizaje, errores, victorias y cambios constantes. Por eso entender su historia no es solo mirar hacia atrás, es intentar comprender hacia dónde podría dirigirse el mundo en los próximos años. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es una historia cualquiera. Así que ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué etapa te sorprendió más? ¿Las antiguas dinastías, las grandes guerras o la transformación moderna? Déjalo en los comentarios porque te leo. Comparte este video con alguien que ame la historia y quiera descubrir cómo una civilización logró mantenerse viva durante miles de años. Suscríbete para que no te pierdas los próximos episodios donde seguiremos explorando imperios, misterios y momentos que cambiaron la humanidad. Y recuerda, cada historia tiene un origen, pero solo los curiosos llegan hasta el final.